Ok, retomando el ejercicio anterior donde se graficó edades por grupo a partir de una tabla de datos de Excel, ¿sí? Vamos a retomar este ejercicio, pero ahora va a ser, pues bueno, puede ser igual, edades por grupo, pero además de eso, que sea por género, ¿sí? Edades por grupo y género, así ya no solamente queda en una única división, ¿sí? Y esto es también para que vean la facilidad que se tiene a la hora de manipular datos con MATLAB. De hecho, voy a limpiar esta parte para que vean que no hay nada de información. Voy a retomar la lectura de la tabla, ¿sí? Y de hecho voy a aprovechar prácticamente pues toda esta parte del programa, ¿sí? Entonces, cómo funciona esta sección? Vamos a crear aquí una división. Entonces, básicamente, en este caso sigo tomando, hasta aquí ya tengo la división por, por grupos, ¿sí? Porque se acuerdan, selecciona si es el grupo A o si no sería el grupo B. Y de hecho, prácticamente ahí está toda la explicación, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es aquí, pues de hecho prácticamente copiarme esta línea y pegarla en este instante. Ahora, vamos a retomar. Recordemos que en T, eh, perdón, no lo he ejecutado todavía, por eso me marcó error. Recuerden que no estaba cargada la T. Eh, a ver, déjenme marcar. Ok, marcó error de esta parte, pero no más ejecuté. Línea 45. Oh, sí está ejecutando esta parte. Bueno, lo voy a dejar como comentario. ¿Listo? Entonces ejecuto. Entonces ya cargó ahora sí. Hace rato no había cargado, por eso marcó ese error. Entonces básicamente, recordémonos que T, eh, perdón, es la línea 1, todas las columnas. El género está en la columna 4, ¿sí? Entonces quiere decir que aquí el que me interesa comparar, pues es la columna 4. ¿Qué colocamos en género si es masculino o femenino? Entonces voy a empezar con femenino, ¿sale? Incluso le pongo minúsculas, ya vimos que no importará en este caso. Entonces, tenemos la edad del grupo A, ¿sí? La posición del grupo A y el aumento del grupo A. ¿Qué es lo que tendría que hacer en este caso? Pues simplemente voy a agregar que a la edad del género femenino, ¿sale? Y el incremento va a ser del género femenino. ¿Sale? Es más, mejor le voy a meter una F al principio para que sea pega y F. ¿Sale? Entonces, incluso esta posición realmente ni siquiera se usa para este ejercicio. Quiere decir que necesito entonces ahora esta variable FGA, ¿sí? Y de hecho voy a necesitar pues prácticamente una similar, pero para el género masculino, ¿sale? MGA. Y pues prácticamente es lo mismo, pero para el grupo B. Pueden estar uno para masculino y otro para femenino. Listo. Entonces ya tenemos incremento acá, agregué un if, de hecho le voy a borrar esto para que no sea confuso. Listo. Entonces aquí lo que estamos diciéndole es que compare si es del grupo A. Si es del grupo A, ahora compara si es femenino. Si es femenino, entonces tómalo en cuenta. Y si no es femenino, pues obviamente quiere decir que es masculino, ¿no? Entonces voy a copiar estas dos líneas, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a hacer acá? En vez de F, pues se vuelve masculino. Y listo. En automático ya está. Aquí también es, ¿cómo le puse? Es, eh, en vez de GA, FGA de femenino. Y aquí en vez de FGA sería MGA de masculino. ¿Sale? Entonces, pues bueno, aquí también hay que comentar la F. Lo que se tenga que incrementar. Listo. Entonces ya están las secuencias. Aquí ya cerraría este if.
Y pues prácticamente es lo mismo para el otro, ¿sí? Copio este, ya sé que es la columna 4 porque en la columna 4 está el género. Entonces aquí está, pego. ¿Sí? Entonces, perdón, así. Aquí estamos hablando del grupo B, entonces nuevamente si es del grupo B lo que tiene que hacer. Entonces esta parte de posición no va a ser necesario. Y básicamente aquí va a ser FGB, 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 ¿vale? Y pues de hecho me copio este, control C, control V, dejamos los espacios para que sea fácil de identificar dónde acaba cada uno. Y este lo que cambia es que es del B, ¿no? Le quedamos B, B, B y B. Y pues prácticamente está solucionado todo. ¿Cómo se los leo para que entendamos? Aquí estoy comparando si es el grupo A. Ok. Entonces este bloque es B, este es bloque A. ¿Sale? Ahora, si es grupo A, ¿qué le estoy preguntando acá? Si es del género femenino. Si es el género femenino, aquí está la variable donde va a estar guardándolo. Y si no, pues obviamente corresponde al género masculino. Y aquí se va a guardar. ¿Sale? Lo mismo ocurre acá. Si no fue del A, pues entonces es del B. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Pues ir guardando, otra vez compara. ¿Es femenino? Guárdalo acá. Si no, pues quiere decir que es masculino y guárdalo acá. ¿Vale? Los diferencio como con la M y la F y la A y la B. Entonces, básicamente ahí ya se tiene, pues otra vez todo. ¿Sí? Perdón, por Redden. Y aquí lo que se tiene que hacer, pues simplemente es pues graficar las cuestiones que se quieran realizar, ¿sí? En mi caso, yo ya había hecho un programa previo, entonces lo que voy a hacer es copiar y pegar. Ustedes pues, le pueden poner pausa, ¿sí? Y agregarle esto, pero aquí como le puse en vez de FGA, para mí es FEGA y acá es MEGA. Aquí es FEGB y MEGB. Entonces, al hacer esto, recuerden que estoy una vez clasificando mujeres y hombres, lo ejecuto y lo que me genera son las gráficas por separado de hombres y mujeres. ¿Sí? Entonces, pues básicamente aquí tenemos todo lo que necesitamos hacer. ¿Sí? ¿Quiénes son las mujeres? Los azules. ¿Quiénes son los hombres? Los rojos. Por ejemplo, en el grupo A me doy cuenta que hay más mujeres que hombres. En el grupo B estamos iguales, 4-4. ¿Sí? Y ahí están sus rangos de edades de mujeres y hombres. Entonces, igual que el caso anterior, yo lo que puedo hacer es recrear los promedios, que es esta parte que hicimos acá. De hecho, me copio todo esto mejor. ¿Sí? Control C, Control V, es para que vean que es más sencillo de lo que parece. ¿Sí? Entonces, ¿quién es la variable? Es pega, pega. Entonces, FEGB, FEGB. Entonces, pues, como eso es únicamente para mujer, es más, aquí me faltó, ¿no? Promedio de femenino, desviación estándar femenino. Promedio de femenino del B, desviación estándar femenino del B. Entonces voy a copiar estos dos. De hecho, así. Control C, Control V. Y ahora va a ser, en vez de femenino, pues es masculino. ¿Sí? Y aquí, pues le cambio este también. Masculino. Lo mismo hago con el grupo B. Insisto, esto ustedes pues, lo pueden hacer con más calmita, colocándole pausa y ya estaría, ¿no? Entonces aquí es promedios del masculino, desviación estándar masculino. Y aquí el que me interesa graficar es el masculino. ¿Sí? Entonces, pues de tal forma que aquí lo que voy a presentar es P, F, G, A y sería P, M, G, A para que primero conserve
que sean hombres y mujeres del grupo A, ¿sí? Este es def GA y este es dem GA. Listo, entonces ahí tengo lo que es para el grupo A, ¿sí? En este caso no es A y B, sino que es femenino y masculino, ¿sí? Entonces, si ejecuto esta parte, lo que debe demostrar es, bueno, aquí lo puse en la parte inferior, es lo que son los promedios de edad de hombres y de mujeres. Entonces, básicamente a mí lo que me interesa es esto mismo, ¿sí? Lo voy a agregar ahorita en un subplot, control C, control V. Lo agregamos en un subplot para que sea fácil distinguir. Subplot 211. Copio, pego. Aquí sería 212. Entonces aquí lo único que va a cambiar es que voy a agregar, ya no es el grupo A, sino el que me interesa es el grupo B. Listo. Femenino y masculino. Quizás, inclusive para hacer una diferenciación entre ellos, un title, ¿sí? Que me diga este es el grupo A, copio, pego, y este es el grupo B. Entonces, si ejecuto esta sección, lo que va a hacer ahora es que me va a presentar ambos grupos con su relación del grupo A. El promedio de edad de las mujeres está alrededor de 17 punto y tantos años. El B está arriba de 18 años. Para el B, las mujeres tienen un promedio de 18.5 años, mientras que los hombres de 18 años. Entonces ahí tienen. Ah, y por cierto, aquí no se alcanza a ver el límite porque tengo un tope acá en 19.5. Quizás te voy a aumentar a 20.5 para el caso. Perdón, para el A está bien, el que se saturó es, así está bien, el que se saturó es el grupo B. Entonces le pongo 20.5, lo ejecuto y si nos fijamos ahora en la gráfica, prácticamente ahí ya se ve completo. Entonces ahí tienen qué es lo que se tiene que agregar para poder separar no solamente entre grupo A o grupo B, sino también inclusive por género, ¿sí? Entonces, lo que se hizo son dos condicionantes anidadas del ciclo del if, ¿sale? Y bueno, todo lo demás simplemente es ir expresando lo que corresponde a cada una de las gráficas, sacando promedios y desviación estándar. Y así que por eso en otras sesiones he explicado que tienen que tener cuidado con los nombres de las variables para no confundirse con cuál estamos hablando. Entonces, en este caso, para mí, la forma de diferenciarlas es colocándole la P significa promedios femenino del grupo A. Y aquí es la P promedios de femenino, pero del grupo B. Entonces, así es como se van identificando qué es lo que estoy graficando, ¿sí? De tal forma que al final podamos ver esta gráfica representada de esta manera. Entonces, ahí tienen un segundo programa acoplado al que acabamos de hacer en la sesión anterior, el video anterior, para que entiendan cómo a partir de una tabla de datos se pueden generar datos estadísticos de tal manera que podamos interpretar toda la información que nos interese de un grupo. De igual manera, si lo que nos interesa es la masa y no la edad, o nos interesa la estatura, lo único que cambiaríamos sería ¿cómo se llama? La columna que nos interesa analizar. Por ejemplo, aquí en la N, el 6 se refería a la edad, pero si a mí me interesara la masa, bastaría con cambiarle a todos estos el 6 por un 3, ¿sí? Entonces, aquí lo que, si lo ejecuto, lo que voy a visualizar ya no es lo que son edades, ¿sí? Sino lo que serán masas. Y para que se pueda ver, como no sé cuál es el rango de valores que ocupan, lo que hago es quitarle este axis porque no sé en dónde lo voy a encontrar, ¿sí? Y quite y no aparezca en la gráfica. Y para no ejecutar todo, nada más le pongo aquí doble porcentaje
¿sí? Y ejecuto esta sección. Entonces, ahora lo que visualizamos es la masa de las mujeres en este rango de 64 kilogramos y la del hombre alrededor de 75 kilogramos. Igual para el grupo B 62 más o menos y arriba de, no, abajito de 75. Entonces ahí tienen cómo se puede hacer prácticamente lo que queramos, masas, estaturas, edades o tantas variables que tengamos en una tabla. ¿Sí? Bueno, eso es todo por este video.